Hola, bienvenidos a este podcast llamado Encontrando a Jesús. Estamos iniciando el episodio número 82 de este podcast y el día de hoy tenemos como lectura principal Primera de Samuel 16, 17 y 18. Estamos viendo capítulos muy interesantes, muy fuertes, muy confrontadores. Anteriormente hablamos de la vida de Saúl en los capítulos anteriores y cómo Saúl realmente tenía un corazón conforme al pueblo. Y ahora vamos a iniciar el 16 introduciendo a David en nuestra historia, en la historia de la Biblia, en la historia de Dios. Creo que es muy interesante lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida, así que vamos a comenzar. Pero antes quiero agradecer a cada una de las personas que nos escuchan, cada una de las personas que nos ven, sea donde te encuentres, espero y esto esté siendo de bendición para tu vida. Y si es así, que nos ayudes a compartir. Nos ayudes a compartir para que más personas puedan escuchar de esto, que puedan escuchar la Biblia en caso de que no puedan leerla y que juntos podamos ser ministrados por la presencia de Dios. ¿Te parece? Entonces vamos a comenzar con el episodio de hoy. El episodio de hoy vamos a leer, como te dije anteriormente, Primera de Samuel 16, 17 y 18. Así que vamos a comenzar. Capítulo 16. Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová, este es su ungido, está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este escogido. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este escogido. Hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. David toca para Saúl. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Jehová está con él.
Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y él le hizo su paje de armas. Y envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, a Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palomo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de sus lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuderos, a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, y estas 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó el campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija y examinará
y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y la libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo el filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.
Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su turbante. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudente. Y la puso Saúl sobre la gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí miles, no le falte más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David le evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí, y él hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que sea yo yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meloitita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pusis de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba
hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dijo a su hija Mical, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y con su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David y todos los días. Y salieron a acampar los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y con esto acabamos los 3 capítulos del día de hoy. Vemos cosas muy interesantes. Yo creo que resumiría así estos 3 capítulos. Los anteriores vemos a Saúl queriendo ser tomado él en alta estima por el pueblo, que el pueblo lo ame, lo honre y todo eso. Vemos a Saúl que le importa mucho lo que dice el pueblo de él, pero ahora tenemos a David. Y es muy hermoso que en el capítulo 16, cuando se habla del ungimiento de David, primero está Samuel diciendo, es este muchacho, es este muchacho. Y Dios le dice, hey, no mires el corazón, le dice Dios, hey, no mires la apariencia, porque el hombre mira la apariencia. Y Samuel estaba buscando un prototipo de Saúl. Si te pones a pensarlo bien, porque Samuel dice que cuando vio al primer hijo, lo vio y dijo, es alto, es alto, se ve bien, fuerte, es un candidato ideal, parecido a Saúl. Puede ser. Entonces Dios le dice y le dice, no mires la apariencia, mire el corazón. Los hombres ven lo que hay delante de sus ojos, pero solo yo miro el corazón. Hasta llegar a David, un joven, no sé, dice que tiene una buena apariencia y que era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Yo pienso que era chaparrito, que vivan los chaparros como yo y como David. Y Samuel lo unge. Y esto es interesante porque cuando lo unge con aceite. Sabemos que más adelante, cuando la Biblia hace referencias a ungimiento con aceite, tiene que ver con unción del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo mismo. Y realmente así fue, porque dice que después de esto, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová estuvo siempre sobre David. Y vemos una gran diferencia. Vemos una gran diferencia porque después de eso nos habla de David y de Saúl, que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu de parte de Dios. Y Saúl estaba siendo atormentado por el espíritu, pero David iba a calmarle. David iba a tocar y le calmaba. Y esa es una de las grandes diferencias, donde vemos que Dios ya se había apartado totalmente de Saúl y ahora estaba con David. Pero eso no era algo para que le preocupase a Saúl, hasta que llega Goliat. A veces podremos pensar que lo de Goliat, pues yo quiero pensar esto acerca de Goliat. Era la plataforma para impulsar a David como el siguiente rey. O sea, a David le cayó como anillo al dedo pelear contra Goliat. Era planeado de Dios. Era plan de Dios, me queda claro, porque es una plataforma. Porque ¿cómo iba a llegar a David a ser un guerrero? David llegó a esto, a ser un guerrero, gracias a que venció a Goliat. Y es interesante, porque hasta entonces, para Saúl, David no era nada. Simplemente el tipo que tocaba la arpa. Pero después de esto algo cambia. Pero quiero que veas lo que dice el capítulo
17, en el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, esto es después de lo que dijo Goliat, dice lo siguiente: se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, Saúl escuchaba, por ejemplo, anteriormente veíamos que Saúl escuchaba que hablaban en contra del pueblo o que alguien hacía algo malo en contra del pueblo? Saúl se levantaba, e incluso los jueces también se levantaban e iban y atacaban. Se levantaban con el poder del Espíritu Santo e iban. Sin embargo, aquí vemos otra de las formas en donde Dios lo había abandonado, que ahora él, a escuchar a los filisteos, ya tenía miedo. Ya no había valor. Saúl volvió a ser aquel tipo que se escondió detrás de todos. ¿Te acuerdas que está Samuel y mandó a llamar a todas las tribus, y de las tribus seleccionó a la familia de Saúl, y cuando buscó a Saúl no estaba? Saúl volvió a ser ese tipo. Tuvo miedo. Entonces llega David y empieza a ver qué onda, qué está pasando. Escucha lo que dice Goliat, se sorprende, se molesta. Y me llama mucho la atención porque llega Eliab, su hermano mayor, y dice que se enojó contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es que sé que es obvio, pero quiero que lo reflexionemos. Disculpa porque traigo un poco de mosquitos, un poquito de mosquitos. Eh, ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Samuel? No mires el corazón. Y escogió a David porque tenía un buen corazón. Sin embargo, y fíjate que es muy interesante porque Dios lo dijo de Eliab. Dios dijo esto acerca de Eliab. Mira, te lo leo. 1 Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira su corazón. Y es interesante que esto es en referencia a Eliab. Y después tenemos el 17, versículo 28, donde Eliab, el hermano mayor, le está diciendo a David: yo te conozco, sé lo que hay en tu corazón. Y lo empieza a regañar. Pero David le dice: oye, pues yo qué te hice, yo qué estoy diciendo, yo nada más estoy aquí pasando bien el rato. Total, David vence, em, y se queda con Saúl. Y es muy interesante porque los miedos de Saúl empiezan a hacerse más notorios, ya que David venció, y después en el capítulo 19 que el pueblo empieza a hacer cánticos por David y por Saúl, donde dicen de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y empezó a tener celos. Saúl empezó a tener celos de David. ¡Qué loco! Eso estaba reflejando las inseguridades que había en su corazón. Hey, hace unos días, bueno, no es cierto, no, hace unos días, hace un tiempo atrás, estábamos en clase y un profesor dijo que, por ejemplo, el líder que es como orgulloso o altivo, realmente es así porque tiene problemas de inseguridad detrás muy grandes, muy grandes. Y por eso trata de esconderlos con altivez. Y eso para mí fue una revelación profundísima. Dije: ¿qué? ¿Cómo es posible? Y así es. ¿Y sabes qué? Saúl nos estaba demostrando que esa altivez
que toda esa opinión que le importaba del pueblo cuando él no la tenía y veía que la tenía David, él, él se molestaba. Le estaban pegando en el lugar en donde más le dolía. Él buscaba la opinión de la gente para sentirse arriba, para sentirse enaltecido. Pero ahora al ver que la gente estaba exaltando más a David, eso le dio en el ego. Le estaba pegando en sus inseguridades. Y desde entonces dice la Biblia que Saúl dejó de mirar a David con buenos ojos. Ya después de eso ya no volvió a mirar a David con buenos ojos. Pero ¿sabes qué? Mientras más pasaba eso, más David tenía gracia con la gente. Más gente amaba a David. Mientras más pasaba eso, más las personas se encariñaban con David. Dice el último versículo, la última parte del último versículo de este capítulo, dice, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David estaba siendo conocido y estaba siendo muy estimado por todo el pueblo de Israel. Ey, las pesadillas de Saúl se estaban haciendo realidad. Ojo, tenemos que cuidar nuestro corazón de no ser un Saúl y de ser un David. Si te das cuenta, la Biblia hasta ahorita no ha mencionado nada acerca de que a David le llamó la atención lo que los demás decían o las voces, los cánticos. A David no le llamó la atención. Ni siquiera se molestó cuando Saúl lo atacaba, porque le lanzó la lanza 2 veces. Intentó matarlo y no. De hecho, todo lo contrario. Dice la Biblia, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Capítulo 18, versículo 14. David se conducía prudentemente, y esta prudencia que tenía David, hacía que le diera más temor a Saúl. Y el versículo 16 siguiente de esto dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Mientras más prudencia él tenía, más odio le tenía Saúl, pero más lo amaba el pueblo. A David no parecía importarle lo que pasaba. Él tenía que vivir prudentemente. Y él vivía prudentemente en todos sus asuntos. Y yo creo que podría definir la palabra prudencia con integridad. Él estaba siendo íntegro en todos sus asuntos. Él se cuidaba de lo que dijese, de con quién hablase, de lo que fuese a pensar, de lo que fuese a hacer. Aprendamos a ser más como David, a ser más prudentes, a ser más sabios, a no actuar impulsivamente como actuaba Saúl. Creo que hay mucho que aprender de David. Y a David nunca parece ser que le importó lo que el pueblo pensaba de él. Pero lo que le importaba era lo que su rey decía de él. Dios estaba con él. Y para David parece ser que eso era suficiente. Mientras tanto, Saúl se muere de miedo. Esto también nos enseña algo. Cómo es la vida de una persona que está con el Espíritu de Dios y con otra persona que no está el Espíritu de Dios. ¿Sabes? Y creo que es peor tener el Espíritu de Dios y después haberlo perdido. Porque sentir su ausencia ha de ser de mucho miedo. Y Saúl sentía la ausencia del Espíritu de Dios. Que venga sobre nosotros un temor santo y reverente. Que amemos y procuremos el Espíritu de Dios. ¿Por qué no oras ahí?
Amamos tu persona, Espíritu Santo. Honramos tu persona. Honramos tu persona, Espíritu Santo. Queremos estar contigo. Queremos interactuar contigo. Queremos conocerte. Espíritu Santo, llévanos a Cristo. Espíritu Santo, si nosotros nos hemos equivocado y hemos cometido faltas, te pedimos que nos perdones. Llévanos a Cristo. Llévanos a conocerte a profundidad. Llévanos a saber quién eres. Llévanos y trata con nuestros corazones. Queremos ser una buena vasija para que tú vengas a vivir entre nosotros. Ven y mora entre nosotros, Espíritu Santo. Ven y mora en nuestro corazón. Te hacemos un espacio. Te honramos. Te honramos. Te honramos, Espíritu Santo. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque has estado con nosotros todo este tiempo. Gracias porque nunca nos has dejado. Gracias porque nos has servido de consuelo, porque nos has servido de ánimo, porque nos has servido para traernos justicia y juicio, para recordarnos quiénes somos en Cristo, para exhortarnos cuando es necesario. Gracias, Espíritu Santo. Si antes no habíamos valorado tu presencia, hoy decidimos que comenzamos a hacerla. Y te damos la bienvenida una vez más a nuestro corazón. Te damos la libertad para que hagas lo que tengas que hacer, para que limpies cada área de nuestro corazón, para que seamos prudentes, para que seamos sensatos, para que seamos íntegros ante Dios y ante ti, y que podamos ser encontrados en el Hijo. Espíritu Santo, te amamos. Te honramos y bendecimos quién eres. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque no nos has abandonado. Y gracias porque sabemos que no lo harás. Te vamos a comenzar a procurar. Vamos a procurar tener una mayor relación e intimidad contigo, Espíritu Santo. Te amamos. Amén y amén. Gracias por estar en el episodio de hoy. Gracias porque has escuchado estos capítulos. Espero sigan siendo de bendición. Ayúdanos a compartir, a que esto llegue a más personas. Y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.